Imagina a alguien que hace todo bien. Desayuna pan integral porque el médico le dijo que dejara el blanco. Se toma un zumo de naranja natural porque la fruta es salud. Y de postre, un yogur de fresa porque los lácteos son buenos para los huesos. Sin alcohol, sin bollería, sin fritos. Un 10 en alimentación saludable. Y resulta que su glucosa está por las nubes. ¿Cómo demonios es posible? En los próximos minutos te voy a explicar exactamente por qué ocurre esto. Y antes de llegar al tercer alimento, que es el que más te va a sorprender porque lo consume casi todo el mundo convencido de que es sano, te voy a dar también la herramienta más útil que puedes llevar al supermercado. No es una app, no cuesta dinero y tardas 10 segundos. Quédate. Primero, muy rápido, porque necesitas entender de qué estamos hablando. Cuando comes carbohidratos, tu glucosa sube. Eso es normal, es fisiología básica. El problema no es que suba, sino cuánto sube, con qué velocidad y cuántas veces al día lo hace. Porque cada pico de glucosa provoca un pico de insulina. Y cuando eso pasa demasiadas veces durante demasiados años, el cuerpo deja de responder bien a la insulina. Eso se llama resistencia a la insulina, y es la antesala de la diabetes tipo 2, el hígado graso y otras condiciones metabólicas. El asunto es que hay alimentos que parecen seguros, y no lo son. Empezaré hablándote del pan integral. No el pan integral en general, el pan integral de supermercado. Aquí viene el matiz que nadie te cuenta. El pan de trigo integral de verdad, con el grano entero conservado, tiene un índice glucémico bastante bajo. El problema es que el 90% del pan que se vende como integral en los supermercados no es eso. Es harina refinada teñida con melaza o colorante, con un porcentaje muy pequeño de harina integral mezclado para poder poner esa palabra en la etiqueta. El grano está molido tan fino que tu cuerpo lo digiere exactamente igual que el pan blanco. Los estudios de índice glucémico son claros. El pan de trigo integral comercial tiene un índice glucémico de alrededor de 74. El pan blanco, 75. Un punto de diferencia. Prácticamente lo mismo. ¿Y por qué tiene una etiqueta tan bonita? Porque la ley en muchos países permite poner integral, aunque el primer ingrediente sea harina de trigo refinada. Sin embargo, en Europa la ley es más estricta y existe la obligatoriedad de especificar el porcentaje de harina integral. Pero no te confíes, si el grano está molido ultrafino, el impacto en tu glucosa será el mismo. ¿Significa eso que no puedes comerlo? No. El pan de centeno de verdad, el de masa madre con fermentación larga, el que tiene granos visibles e intactos, esos sí tienen un impacto glucémico notablemente menor y más fibra. Pero hay que saber leer la etiqueta, y de eso te hablo al final del vídeo. Vamos con el segundo alimento, y aquí voy a ser preciso, porque en Internet hay mucha exageración con este tema, y no quiero ser otro más. El zumo de naranja natural, exprimido en casa y sin azúcar añadido, no es veneno. Los metaanálisis de ensayos clínicos no encuentran un efecto catastrófico sobre la glucosa en ayunas. Eso hay que decirlo. Pero hay algo que sí ocurre y que tiene mucha relevancia. Cuando comes una naranja entera, la fibra ralentiza la digestión, te sacia y el azúcar llega a la sangre de forma más gradual. Cuando te bebes su zumo, has eliminado esa fibra por completo. Y sin ella, el azúcar entra mucho más rápido. Estudios comparativos entre la fruta entera y su zumo muestran una respuesta de insulina significativamente mayor con el zumo. Es el mismo azúcar, pero sin el freno de la fibra. Y hay otro problema práctico. Nadie se come 4 naranjas seguidas. Pero bebértelas en zumo te cuesta 30 segundos. Eso significa que puedes consumir el azúcar de 4 frutas de golpe sin saciarte y sin apenas darte cuenta. Ahora, el zumo que se compra en Tetra Brick, aunque ponga sin azúcar añadido y 100% natural, es todavía más problemático porque viene pasteurizado, con los polifenoles degradados, y en muchos casos con concentrado reconstituido, que tiene un perfil glucémico peor que el zumo recién exprimido. La conclusión no es que el zumo sea veneno. La conclusión es que la naranja entera siempre es mejor que su zumo. Y el zumo de Tetra Brick
es una categoría diferente que no merece el calificativo de saludable. Por último, llegamos al tercer alimento que todo el mundo considera saludable y no lo es. El que te prometí al principio. El que más va a sorprender. El yogur. Sí, el yogur. Pero ojo, el de sabores. El yogur griego natural tiene un índice glucémico de alrededor de 14 y el yogur natural normal de alrededor de 35. Tienen proteína que ralentiza la digestión, probióticos que benefician la microbiota intestinal, y algunos estudios sugieren que mejora la sensibilidad a la insulina con el tiempo. Es, en términos glucémicos, uno de los mejores alimentos que existen. Sin embargo, si hablamos del yogur de fresa, de melocotón, de vainilla, de coco o el que tiene la fruta en el fondo, es otra cosa completamente distinta. Un yogur de sabores estándar de supermercado tiene entre 15 y 25 gramos de azúcar añadido por envase y un índice glucémico de 52 a 60. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 25 gramos de azúcar libre al día en total. Eso significa que ese yogur de fresa con el que desayunas sano ya te ha dejado en el límite diario antes de las 9 de la mañana, con el pico de glucosa e insulina correspondiente. El problema es que el marketing los vende como fuente de calcio, de probióticos y de bienestar digestivo, con etiquetas que dicen ligero o sin grasa. Y técnicamente pueden tener menos grasa, pero esa grasa la han reemplazado con azúcar para que sigan teniendo buen sabor. Bajo en grasa y cargado de azúcar, la trampa perfecta del marketing de alimentos procesados. Y ahora, la herramienta que te prometí al principio, la que puedes usar en el supermercado desde mañana mismo. Es la lista de ingredientes del producto, no el semáforo nutricional de la parte delantera, no las calorías, la lista de ingredientes del reverso del envase. Funciona así. Regla número 1. Los ingredientes se listan en orden de cantidad. El primero es el que más abundancia tiene. Si en un pan integral el primer ingrediente es harina de trigo, sin la palabra integral delante, ese pan es pan blanco con disfraz. Regla número 2. Busca el azúcar. El azúcar aparece bajo docenas de nombres: dextrosa, jarabe de glucosa, fructosa, maltodextrina, miel, melaza o jugo de caña evaporado. Y un truco extra que usa la industria alimentaria. Si ves varios de esos nombres distintos en la misma lista, lo hacen para que ninguno aparezca en los primeros puestos, aunque entre todos sean el ingrediente principal. Básicamente, te trocean el azúcar en la etiqueta para camuflarlo. Regla número 3. Cuenta los ingredientes. Un yogur natural tiene leche y fermentos. Un pan de verdad tiene harina, agua, levadura y sal. Si la lista tiene 15 ingredientes con nombres que no reconoces, no es un alimento, es un producto alimentario ultraprocesado. Esas 3 reglas te dan más información real que cualquier etiqueta de marketing en la cara delantera del envase. Para resumir, el pan integral de supermercado eleva la glucosa casi igual que el blanco, porque el grano no está entero. El zumo de fruta, incluso natural, no tiene la fibra de la fruta entera y genera picos de insulina más altos. Y el yogur de sabores tiene suficiente azúcar añadido para cubrir el límite diario recomendado en un solo envase, vendido bajo una falsa imagen de alimento saludable. Ninguno de estos 3 alimentos es un veneno si lo tomas ocasionalmente. El problema es lo que ocurre cuando los tomas cada mañana convencido de que estás cuidándote, mientras tu glucosa hace exactamente lo contrario de lo que crees. Dale un buen me gusta si has aprendido algo y cualquier duda déjamela en los comentarios. Muchas gracias y hasta otra.